Señoras y señores, bienvenidos. Jaime Andrés Celi Achupallas nos acompaña hoy. Él es director de la carrera de Derecho de la Universidad de Loja, de la UPTL. Bienvenido, gracias por la facilidad y por la oportunidad de conversar con usted. En el Ecuador en estos días vivimos una situación medio difícil, provocada por ciertas circunstancias, por ciertos actores, por ciertos dichos, por ciertas posiciones. Pero lo que nos preocupa realmente a quienes ejercemos el periodismo, y en este caso como abogado también, me preocupa la situación de los decretos emitidos por el presidente de la República, uno tras otro. Parece metralleta. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué objeto tienen estos decretos? Buenas tardes, nuevamente les saludo. Buenas tardes, muy amables, muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, los decretos están establecidos en la Constitución, son parte de las funciones o atribuciones que tiene la función ejecutiva para generar algún dinamismo dentro de la actividad que tiene el Estado o la función ejecutiva como tal, ¿no? Como los decretos de estado de excepción, por ejemplo, para controlar algunas cuestiones particulares con respecto a algún tema, ¿no? Entonces es una facultad que mientras es utilizada de una forma correcta, de una forma no arbitraria, no generaría ninguna controversia dentro del orden constitucional. Lo contrario sucedería si tenemos decretos que puedan restringir derechos, puedan sobrecargar de mucho poder al Estado y se puedan convertir violaciones de derechos o tratos crueles e inhumanos. Entonces estos podrían ser regulados o objetados por la Corte Constitucional a través de un control de constitucionalidad. Facilitar estos decretos que en algún momento no reúnen los requisitos se descalifica como urgente. Esto significa que los legisladores, los asambleístas tienen que discutirlo a galope, si cabe la expresión, pero tienen la supervisión de la Corte Constitucional. Esta situación no trata en sí de desprestigiar a la Asamblea que aprueba los decretos y más allá decir que otros no son aprobados porque la oposición está permanentemente presente. A ver, todo esto nace, a ver, como les decía, desde la presentación del decreto o esta posibilidad de generar frente o en la Asamblea un debate de la aprobación de una ley económica urgente. Esto está normado dentro del ordenamiento jurídico, es permitido, ¿no? Entonces, el presidente Ujú. puede hacer esto por la urgencia, por la necesidad. Se puede establecer por vía decreto que la Asamblea empiece el tratamiento de una norma. Pero, obviamente, lo importante aquí es que si es que la norma es realizada bajo el procedimiento de urgente, que es un procedimiento sumario dentro Ujú. del tema ordinario que puede tener la Asamblea, estos deben tener requisitos mínimos elementales, formales y de fondo, que no pueden suprimir ni interrumpir o derogar los derechos constitucionales. Aquí el problema está en el tratamiento de los derechos. Entonces, sin perjuicio de que la norma sea urgente y necesaria a criterio del Ejecutivo, la presenta para el legislativo la aprueba, pues el legislativo tiene una gran responsabilidad de cuidar y de proteger estos derechos constitucionales que pueden verse lesionados o vulnerados en la aprobación de esta norma. Y no por el simple, o por señalar que es urgente, la aprobamos como vino y no debatimos, porque en realidad esa no es una de las funciones y no es tan democrático. Bien, entonces nosotros vemos que frente al legislativo podrán aprobar cualquier decreto calificado como urgente, así haya mezcla de materias, quiero decir, superposición de materias, incluso reformas de la ley. Para eso entonces la Corte Constitucional tiene un procedimiento para derogarla, para suspender los decretos emitidos por el presidente de la República, aprobados por la Asamblea con una mayoría, yo diría cooptada. Sí, ahí es lo importante, por ejemplo, de la participación de las cortes constitucionales. En muchos temas la Corte ha sido muy criticada, pero
Aquí es ir asumiendo responsabilidades y ir verificando, y esto creo que es un control ciudadano muy interesante, de cómo se están comportando las instituciones. Y claro, la institucionalidad en nuestro país es muy frágil, ¿no? Entonces, si el Ejecutivo propone algo, que claro, que piensa él que es lo correcto. Voy a hacer ley de apoyo, ley de solidaridad, ¿no es cierto? Que es importante para frenar, por ejemplo, el tema de la delincuencia, ¿no? Entonces, ese es un criterio que tiene la presidencia y es un criterio respetable, ¿no? Pero el tratamiento normativo, según nuestra constitución y en todos los países del mundo, proviene del orden legislativo del Parlamento. Es decir, la Asamblea tendrá que hacerlo. Es ahí esta responsabilidad de la Asamblea de debatir, de que lo que el presidente plantea está correcto o no, o puede ser modificado, ¿no es cierto? Porque ellos son los conocedores, para ellos los elegimos. Pues si básicamente digo que tenemos una débil institucionalidad, pues la asamblea puede ser alfombra o no alfombra, sino más bien puede estar ahí con el ejecutivo y le puede ayudar y no le puede objetar absolutamente nada. Y cree que eso es lo correcto. Es ahí que la Constitución, a través del control abstracto de constitucionalidad, puede generar esta expulsión de las normas que son contrarias a la Constitución a través de una demanda de inconstitucionalidad, y de que estas dos últimas leyes que fueron objetadas por la Corte hubieron un montón de demandas porque se las considera contrarias a los derechos y principios establecidos en la Constitución. Y claro, ahí entramos a analizar dos temas. Siempre la Corte, cuando empieza a hacer un control sobre las leyes que son producidas en la Asamblea, sin importar que sean de económico urgente o leyes ordinarias, tiene que realizar dos controles, un control formal y Ujú. un control material. Un control formal que tiene que ver mucho con el procedimiento, es decir, el comportamiento del asambleísta para realizar esa norma. Y en ese control formal se establecen el principio de unidad de materia que usted me hacía mención, en donde básicamente lo que significa es que una propuesta normativa planteada y tratada en la Asamblea tiene que guardar coherencia con lo que ha presentado y con el objeto que tiene, el porqué y el para qué de esa norma. Ujú. Si yo planteo algo que tiene que ver con una cuestión tributaria, no puedo poner cuestiones penales. Tengo que seguirme manejando en ese ordenamiento que es el tributario. O si estoy planteando cuestiones penales que tengan que ver con reducir las tasas de inseguridad que vive el país, por ejemplo, no voy a poder mezclar cuestiones que tengan que ver con lo tributario, porque estoy rompiendo con este principio de uniformidad de materia. Y Correcto. eso se atañe en el control formal como tal. Y eso era una obligación de los asambleístas en el momento en que recibieron este proyecto económico urgente o este decreto por el presidente, para que no genere efectos jurídicos en lo posterior. Y luego, claro, se puede analizar también las cuestiones de fondo, en donde se establece con precisión qué artículo, ¿sí? O qué palabra o qué frase puede estar en contra de la Constitución o restringir los derechos para que ésta también pueda ser modificada. Al ser aceptadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por personas o por organismos o iniciativa de los miembros de la Corte Constitucional, se fragmenta la unidad, a decir de varios políticos, se desconoce la urgencia de los decretos, se dice que se está apoyando a la delincuencia, a los grupos organizados, en fin. Es decir, en otras palabras, se está haciendo de la Corte Constitucional una institución que está contraria a derecho cuando ellos deben supervigilar, cuando ellos supervigilan. Es decir, hay una pugna entre la Corte y el Ejecutivo. Quieren someter a la Corte Constitucional con estos dimes, con estos diretes y con esta metralleta de decretos. Sí, hay una presión evidentemente que en los últimos días el gobierno ha aplicado en contra de la Corte, eh, pero en realidad eh, lo saludable dentro de estas democracias constitucionales, que es la que se ejerce en el Ecuador, según nuestro texto constitucional,
la Corte no está muy orientada a establecer cuestiones políticas, sino más bien a tratar de resguardar y proteger los derechos constitucionales. No es que la Corte empieza a expulsar normas en el gobierno de Daniel Noboa, lo viene haciendo desde su composición en el año 2008. Si bien es cierto, este accionar de la Corte en los últimos años se ha intensificado, y creo que uno de los resultados por qué existe esto que se intensificó es porque pues prácticamente los proyectos sí están con vacíos constitucionales y que producen restricciones de derechos. Entonces, no es que la Corte se convierta en un enemigo del gobierno, ni que tampoco la Corte se convierta en aliados de los grupos organizados o que favorezca la delincuencia, sino más bien que trata de precautelar el interés general a través de la no vulneración de derechos en estas normas que tienen un efecto abstracto, o sea, tienen un efecto general en realidad. Entonces yo creo que el discurso podría ser ahí un poco un discurso erróneo, equivocado, sino más bien yo creo que debe haber un compromiso mucho más. Y cuando yo hablo de este compromiso, más allá es que hay que respetar o tener en cuenta esta institucionalidad. La Asamblea debe formalizar un trabajo mucho más serio, mucho más consensuado para poder tener muchos argumentos claros y jurídicos que permitan darnos la seguridad jurídica que necesitamos para resolver los problemas. Porque si bien es cierto, se ha trabajado mucho en estas dos normativas y a la final su resultado ha sido la expulsión del ordenamiento jurídico, su declaratoria de inconstitucionalidad, es que la Asamblea también tenía una obligación fuerte de corregir o de modificar estas propuestas para evitar este control. Y sabían muy bien que esto puede suceder. Hoy no es que esto es una competencia que se inventa la Corte en este momento. Cualquier ciudadano puede impugnar una norma a través de una demanda de inconstitucionalidad frente a la Corte. Bien, por otro lado, los ciudadanos están un tanto disconformes, desconfiados e incluso ignoran los procedimientos de carácter legal. Entonces se vuelven difíciles y lejos del entendimiento de los ciudadanos. ¿Cómo deberíamos entonces tratar de que estos conflictos entre el Ejecutivo y la Corte mengüen? Estamos en un momento de tensión institucional y necesariamente tiene que haber el control constitucional. En el momento en que estemos, en las circunstancias en las que estemos, la Corte Constitucional tiene la última palabra. La Corte no tiene la última palabra en realidad. Hoy toda la responsabilidad, por ejemplo, de la construcción de una nueva constitución recae en dos actores principales. Ahora, en este momento actual que estamos, que es el Ejecutivo, ¿no es cierto? Que es el gobierno. Y luego de aquello, en esta consulta popular que se va a efectuar próximamente, porque la Corte ya autorizó la vía de la Asamblea Constituyente, se van a elegir a los asambleístas constituyentes, quienes son los que van a redactar, por ejemplo, la nueva Constitución. Y aquí empieza el segundo momento. Son ellos los que tienen que generar a través de esta construcción de esta nueva constitución un diálogo. La forma para ir rompiendo estas tensiones que existen entre el Ejecutivo y la Corte es el diálogo en realidad. Yo creo que el Ejecutivo tiene buenas aspiraciones para frenar la delincuencia y la Corte no creo que sea la institución encargada de no permitir eso, sino más bien también apoyar a estos objetivos en común. Entonces, es los constituyentes los que tienen que empezar a generar un consenso, un debate, buenos argumentos y la construcción de una buena constitución para que esta constitución de cierta forma empiece a ayudarnos a frenar los problemas que hoy tiene el Estado. Sí, sin duda, yo considero que la constitución puede aportar en positivo en mejorar esto, pero no es la solución. Cuando se debatía esto en el año 2007 y se decía nos vamos a la constituyente de Montecristi, mucha gente decía, ok, se va a acabar la corrupción en la función judicial, se va a refundar la justicia.
hemos transitado del 2008 hasta acá y creo que hemos tenido los casos más vergonzosos de corrupción. Es decir, la Constitución no ha terminado con el problema de la corrupción, sino más bien hemos visto que la justicia se encuentra secuestrada por la política, que eso no es correcto, se encuentra secuestrada por el crimen organizado. Entonces, no ha servido, no nos ha ayudado. Y eso también tenemos que entender como ciudadanos que puede ocurrir en esta ocasión. Más bien aquí también la voluntad política suma mucho en cómo debemos cambiar estas circunstancias. Y nos preocupa a nosotros un poco es la configuración de qué constitución vamos a tener. Vamos a tener una constitución que acomode o mejore las condiciones de un gobierno, o vamos a tener una constitución que sí esté pensada en mejorar la desequidad, la desigualdad, perdón, que hay acá en nuestro país, o una constitución que esté como un pacto nacional para poder contrarrestar todos los problemas económicos, de seguridad, tributarios, de políticas públicas que tiene. Entonces eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Hoy decidimos si vamos a una constituyente y mañana también tenemos una responsabilidad enorme en elegir quiénes son los que van a construir esa constitución, quiénes van a estar en esa constituyente. Y luego tenemos otra participación. Quien decide somos nosotros, es el pueblo a la final, porque nos van a preguntar en un referéndum ratificatorio si vamos a querer la aprobación de la nueva constitución. Y tenemos que estar como veeduría ciudadana permanentemente controlando y verificando qué es lo que está haciendo el constituyente, qué es lo que está planteando, qué es lo que está queriendo instaurar nuevamente, para luego a la final ver si nosotros decimos sí o no. La Corte va a ser un árbitro, sin duda importante, pero va a jugar. Participación va a ser como un árbitro, ir respetando que el constituyente esté haciendo sus actividades encaminadas a estos límites que establece, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, y que no se salte este procedimiento. Eso es lo que va a hacer la Corte. Pero aquí la ciudadanía también tiene o tenemos un rol bastante protagónico y bastante interesante en el desarrollo de esto. Bien, ahora, dentro o bajo la Constitución ecuatoriana existen ciertos límites que no pueden ser rebasados bajo ningún concepto. Pues límites al gobierno, como decretar tasas, de eliminar subsidios, imponer medidas económicas que afecten derechos básicos como el transporte, la alimentación, la salud. ¿Cree usted que por más que se elabore una linda Constitución en su redacción, y no se practica, no se pone en vigencia la justicia social, por ejemplo, de nada sirve la Constitución? Sería la 21 o 22 Constitución de la República del Ecuador. Sí, la 21ª. De la teoría a la práctica hay bastante trayecto, suelen decir, y en realidad eso es importante, y su pregunta es muy buena, porque hay que preguntarnos qué tan mal está el Estado y qué tan mal está la Constitución actual para poderla cambiar, y para qué la vamos a cambiar. Entonces, eso es importante tener en cuenta ahí. Lo siguiente, siempre, si yo tengo un excelente texto constitucional y este texto no es aplicado, y esto se refiere mucho a la voluntad política, hemos visto en los últimos años que la Constitución no ha sido respetada. La Constitución ha determinado con claridad muchas cuestiones, muchos elementos, y han decidido no respetarlo. De nada va a servir. Entonces, y esto sigue siendo una responsabilidad mucho del gobierno o de quien está ejerciendo el poder de turno, porque siempre se da o se resume a una cuestión de voluntad. Si me hablan de un modelo económico muy interesante, muy atractivo, de una economía popular y solidaria, como lo dice la Constitución, si yo no genero políticas públicas, que es mi obligación hacerlo como gobierno, como ejecutivo, de nada me va a servir lo que tengo en la Constitución. Y ahí también hay que ser serios y hay que estar comprometidos con un interés general y una causa general. Es decir, hasta qué punto vamos a empezar a aplicar y respetar lo que dice la norma constitucional. Bien, por otro lado, doctor, usted señaló que la Constitución es un camino a seguir, la Constitución no puede ser rebasada, pero varios derechos humanos pueden verse afectados. En este momento, por ejemplo, la judicialización de las manifestaciones
cómo se define la protesta política a través de de la implementación de ciertas formas de combate, como usted sabe, estamos en conflicto interno. ¿Cómo mancillan esto? ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Aquí en la provincia de La Suay tenemos, por ejemplo, 7, 8 ciudadanos que han sido judicializados por la protesta, especialmente por la defensa del agua de Quinzacocha. Eh, Bueno, por eso es importante, siempre cuando se analiza esto, siempre es importante tratar de ver hasta qué punto la justicia tiene que ser controlada por la función ejecutiva. Esto es importante, creo yo, y esto es uno de los elementos que puede molestarle al gobierno, es que la Corte Constitucional es, creo, una de las pocas instituciones en la que la gente aún tiene cierto grado de esperanza y por eso su finalidad de a veces dañar su trabajo de cierta forma, ¿no? Ujú, Si yo tengo fiscales, si tengo jueces en que simple y llanamente con una llamada del gobierno establecen una sentencia o un dictamen, la protesta va a ser judicializada y mal. Yo creo que cuando empezaba el paro, el presidente dijo, ok, si vienen, pues los voy a juzgar o de terroristas o los voy a acusar de terroristas. ujú. Y eso no está bien porque estamos concentrando demasiado poder en el gobierno y eso a la final repercute en los ciudadanos que tienen un derecho a reclamar, un derecho a la resistencia establecido en el texto constitucional. Entonces, por eso siempre es importante de cuando estamos dentro de este tipo de estados exista una verdadera o la mayor cantidad de profundidad que pueda darse una independencia de las funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar arbitrariedades, ¿sí? Y claro, ya en un escenario judicial hay que tratar de respetar como siempre el debido proceso y alegar siempre este respeto al debido proceso con la finalidad de que no se descargue tanto poder en contra de los débiles o en contra de las personas de pie. El gobierno ha tratado de penalizar a las protestas ciudadanas, las protestas pacíficas, como, como si fuese un delito. Es decir, entonces, la protesta ciudadana, que es un derecho constitucional, está siendo catalogada por las autoridades del Ejecutivo como si fuera un delito. Esto es constitucional, esto es lógico, esto respeta los derechos de la ciudadanía. No, sin duda alguna que no. Hay que identificar aquí muchas cuestiones. Hay que identificar, por ejemplo, las actuaciones de la policía o de los militares frente a las actuaciones de los manifestantes. Si yo tengo una manifestación pacífica, tranquila, pues es evidentemente que no tendría un sustento jurídico para poder judicializar. Entonces, si el gobierno empieza a descargar todo su poder ahí, esto está en contra de los derechos humanos. No se puede permitir una represión tan grande sobre pretexto de unas manifestaciones, ¿no? Y claro, del otro lado también hay que tener en cuenta, y hemos visto que pueden haber infiltrados o estas manifestaciones ya no pueden ser tan pacíficas. Si una manifestación es pacífica y el gobierno desata mucho poder en contra de estas manifestaciones, es evidentemente que hay una violación a los derechos constitucionales. Pero también hay que individualizar un poco Ujú. la actuación, porque el gobierno aquí tiene el poder, ¿no es cierto? Tiene la fuerza de actos disfrazados de protestas que pueden ser considerados como actos terroristas o actos que vulneren los bienes jurídicos privados y públicos, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2019, donde se intentó prender la Contraloría, por ejemplo. No había una justificación para poder encender la Contraloría sobre pretexto de una manifestación, porque ahí ya los actos cambian y se convierten en más violentos y obviamente el Estado tiene que empezar a detener personas y aquí lo claro es que se vayan respetando las garantías básicas del debido proceso. Si hay una aprehensión y una detención de alguien, este tiene que ser sometido frente a un juez competente, puesto a disposición del juez y que se empiece su tratamiento y su debido proceso. Bien, por otro lado, las personas judicializadas tienen derechos. ¿Cuáles serían las acciones que deberían plantear? Porque este es importante el momento que estamos viviendo en Cuenca, en la provincia de La Suay. ¿Cuáles serían las propuestas para defender sus derechos? ¿Qué medios constitucionales puede utilizar para defenderse frente a la judicialización de la protesta pública? Tenemos un mecanismo, por ejemplo, de garantías jurisdiccionales, que son herramientas orientadas a la protección de los derechos. Se pueden empezar a utilizar
habeas corpus, por ejemplo, para que se puedan calificar estas detenciones como ilegales, ilegítimas o arbitrarias, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy interesante, es una garantía jurisdiccional sumaria, es decir, muy rápida frente a un juez, el cual el juez puede decalificar si esta detención ha sido legal, ilegítima o arbitraria, ¿no? Hay también acciones de protección, por ejemplo, y lo importante es empezar a ejercer una defensa, exigir que se dé un tratamiento justo en un proceso judicial justo, una valoración de pruebas a través de mecanismos del debido proceso, que se permite ejercer el derecho a la defensa y que las decisiones de los jueces o estas decisiones jurisdiccionales sean debidamente motivadas, no son Correcto. caprichos o pretextos de alguien, sino motivadas en el escenario jurídico para poder garantizar en realidad un trato justo. ¿Puede un decreto ejecutivo, doctor, interpretarse? Quiero decir que las personas, los jueces, interpreten el decreto presidencial. Muchos se atreven incluso a hacer examen de las normas y algunos jueces acomodar para la satisfacción de sus clientes o de los abogados. Usted sabe, doctor, que la Constitución respeta o que tiene que respetar la redacción original a la cual está sujeta, pero no puede ser motivo de yo pienso esto, digo esto, analizo esto. En derecho público se hace lo que se dice, lo que lo consta por escrito, doctor. Es correcto. Prima el principio de legalidad que básicamente establece atenerse a lo que la norma o la ley establece. Y asimismo, el decreto en materia penal, la interpretación también es literal. Entonces, los jueces en el tratamiento de las causas no pueden interpretar más allá de este tenor literal que está establecido en la misma normativa o en el mismo decreto y no pueden aumentar o explayarse demasiado a través de estas resoluciones, sino más bien convertirse en jueces aplicadores en este caso, es decir, verificar que la conducta esté tipificada, si es el caso de materia penal, si es una conducta penalmente relevante, si Ujú. esos hechos están establecidos en el ordenamiento jurídico y a partir de ahí simple y llanamente verificar y aplicar la norma. No es posible ejercer una interpretación muy amplia dentro de estos aspectos. Ahora, doctor, para terminar la entrevista le agradezco a usted. Nosotros los ciudadanos, los gremios profesionales, como por ejemplo del derecho, como por ejemplo del periodismo, estamos siendo compelidos a silenciar ciertas formas de expresión, ciertas formas de preguntas, e incluso, si es que cabe la expresión, nos critican, nos limitan a acceder a las entrevistas con cualquier tipo de persona. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cuál es la situación que nosotros debemos poner en práctica para evitar incluso que los grandes medios de comunicación, las cadenas, los trus, en fin, nos puedan favorecer, no a nosotros, a los periodistas, a los abogados, sino al pueblo ecuatoriano, doctor? Es que ese es un ejercicio bastante responsable y una decisión que radica en cada uno de ellos. Es decir, o sea, estar dispuestos a que se publique la verdad, a que se escuche. La prensa vuelvo a topar este concepto de sociedades democráticas, un canal de comunicación fenomenal para la ciudadanía. Y es la prensa taquila que también necesita o tiene que aplicar esta responsabilidad en informar a la ciudadanía con cuestiones de interés general y motivar también para que ellos entren en este debate como tal, no tratar de ocultar la información o cambiarla o modificarla para favorecer a ciertos intereses. Eso no está bien, sino más bien que sea amplia, democrática y libre con la finalidad de informar y educar a la ciudadanía de estos acontecimientos que están ocurriendo. Solo como un escenario en los decretos de estado de excepción, cuando los dicta el presidente, se puede limitar a los medios de comunicación el comentar noticias o informar de estas cuestiones, ¿no? Pero solo ahí, hoy no Correcto. estamos en todo el territorio nacional en un estado de excepción y la comunicación tiene que ser fluida, no tiene que ser censurada, tiene que ser abierta con la finalidad de que todas las personas podamos conocer y saber qué es lo que está pasando y a partir de ahí formar nuestro propio criterio y tomar nuestras propias posturas. No, Entonces, si el gobierno nos indica que no hay absolutamente nada, podemos estar
a ciegas como tal. Y ahí es los medios de comunicación en donde se tienen que hacer escuchar y donde se tienen que hacer sentir para que los ciudadanos podamos conocer en realidad qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias, doctor, por haber conversado con nosotros. Conversó con nosotros hoy en la tarde Jaime Andrés Elías Chupaya, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Loja. Gracias, doctor. Buenas Un tardes. placer, muy amables. Buenas tardes.